Y era quizás una de las, o ha sido quizás uno de los misterios, pero obviamente que aureolado de leyenda, porque es apenas lógico que no se ha encontrado todavía un acervo que lo pruebe como una realidad histórica, pero a fuerza de ser repetido se da por sentado que en efecto existieron. Pero mire, acuérdese que el Hércules, en uno de sus trabajos, tiene que ir a robarle el cinturón a Hipólita, que se supone que era una reina amazona, que estaba al frente de una tribu de mujeres guerreras. Acuérdese que Aquiles, en una de esas también se tiene que enfrentar a unas amazonas. Y recuerde que en varias regiones de Grecia se ubicaron a las amazonas. Los germanos tenían sus correspondientes, que eran las valquirias. La diferencia con las amazonas griegas era que éstas se supone que se cercenaban un pecho para poder, regularmente el pecho derecho, para poder tensar mejor el arco y tener más efectividad a la hora de disparar sus flechas. Y es como es apenas lógico, pues una historia de estas tuvo que prosperar, como han prosperado aquellas historias de monstruos marinos, de krakens, de dragones, bueno, todo eso han prosperado, y en la antigüedad se daba por sentado que en efecto esos seres míticos existieron, y por tanto también pues las amazonas. Mire, tengo entendido, y es lo que estoy encontrando aquí, Juan, que el nombre de Amazonas deriva de la partícula privativa de A, que significa sin, mazón, que significa mama o teta, y de ahí pues como que viene esta palabra. Sin tetas, pues mejor. Sí, sin tetas. Así de sencillo. En la Edad Media se decía que a 500 millas de Italia, estoy leyendo, existían dos islas, la isla femenina y la isla masculina, la una ocupada por mujeres y la otra por hombres. Unas y otros se emparejaban una vez al año. Los hijos nacidos de esta unión pasaban a vivir a la isla masculina si eran varones, y si eran hembras quedaban al cuidado de sus madres en la isla femenina. Pero aquí no se habla de que hubiese una animosidad o belicosidad entre mujeres y hombres, sino que simplemente se complementaban. Y naturalmente que una leyenda de estas, como decíamos, con su correspondiente entre los germanos, su correspondiente griego, no podía faltar que en otras latitudes del planeta se dieran también historias semejantes. Cuando vinieron aquí a América los españoles, se cuenta que ya se hablaba, es decir, después de, eso sería que 1500, en 1500 ya Vicente Yáñez Pinzón hablaba de un río grande que llamó Santa María de la Mar Dulce, y después lo llamaron Marañón, pero porque era demasiado enmarañado, y entonces se suponía que eran unas marañas demasiado grandes y por eso se le llamó Marañón. Después Francisco de Orellana, entre otras cosas, Juan, estuve leyendo hace poquito El País de la Canela de William Ospina, y me pareció un libro muy bien logrado y un relato delicioso. Me pareció delicioso ese relato, y él se detiene justamente ahí en las Amazonas, porque de acuerdo con su historia hay una expedición que se arma para ir a encontrar el país de la canela, sabiendo que la canela era una de las especias más apetecidas, que inclusive llegó a ser considerada unidad monetaria. Y entonces el narrador en primera persona es obviamente un soldado aparentemente desconocido, aunque habla de su padre y todo. Resulta que cuenta cómo se armó esa expedición, cómo remontaron los Andes, descendieron
y de pronto se vieron a la orilla de un río que, de acuerdo con la descripción que él hace, los perseguía ese río, y los perseguía y trataban de alejarse del río ahí, y cada vez se iba haciendo más ancho hasta que no tuvieron más alternativa después de muchos sufrimientos, muchísimas vicisitudes. En este caso Gonzalo Pizarro, que era el que comandaba esa expedición, construye con su tropa ya supremamente diezmada, construye un barquichuelo, por decirlo de alguna manera, y manda a varios de sus hombres para que traten de encontrar pues comida y que puedan regresar por ellos para sacarlos, que hagan una especie de exploración. Pero cuando se montan en él, la corriente es tal que se arrastra el barquichuelo y ya no hay lugar para el regreso, ya no hay posibilidades de regreso. Y descendiendo por ese río que cada vez se hacía más ancho y que le iban cayendo más y más ríos de distintos colores, uno supremamente negro, otro color ocre, y así por el estilo, pasan por un territorio en el que aparecen unas mujeres vestidas de guerreras, con una algarabía impresionante, y lanzando, inclusive cuentan que una de ellas, cuenta él ahí, lanza una lanza que atraviesa el casco del barco, como sería la potencia de ese brazo. Y cuando trataban de arrimar, muchas tribus los derrotaban de las orillas, pero al mismo tiempo capturaban a algunos, y ellos decían que ellos actuaban con esa belicosidad, era porque quienes dominaban la región eran esas mujeres, y que eran supremamente crueles, y que por lo tanto, siendo ellos sus súbditos, sus tributarios, tenían que obedecerles. En todo caso, ahí nace la historia de las Amazonas, de la que se deriva el nombre de ese río, Amazonas. Y se vuelve una historia legendaria que le escribe Fray Carvajal, creo que de apellido Carvajal, hace llegar la relación de esta historia a España. Mártir de Anglería también se hace eco de todo esto, Pedro Mártir de Anglería. Pero llama poderosamente la atención, Juan, es el hecho de que estas mujeres vivan solas y solamente tomen los hombres para aparearse, no para hacer amor, sino para aparearse, para tener prole. Y naturalmente que si nacen varones, los matan, y si nacen niñas, las crían. Pero una sociedad de estas características, y creo que hay pueblos también solamente de hombres en la historia, realmente cómo se pueden organizar socialmente y cómo pueden ser esas relaciones afectivas o esas relaciones sentimentales. Porque uno asume que si son tribus de mujeres que viven permanentemente durante todas sus vidas en compañías de mujeres, pues lógicamente tiene que darse en un momento dado una atracción por una mujer, es decir, por alguien de su mismo sexo, en este caso pues por otra mujer, y lo mismo sucedería con hombres. Y todo esto lo digo, Juan, porque de acuerdo con lo que cuentan estas leyendas, aparentemente, aunque no necesitan del hombre o no necesitan de la mujer, pues siempre lo lleva a uno a pensar algo que ha sido una conclusión que tal vez no hay, ¿cómo es lo que se llamaría una verdad de perogrullo? Ajá. Una verdad de perogrullo. Sí, señor. Es decir, que la especie humana, tan gregaria como es, no puede estar exenta de los sentimientos y de los afectos. Es decir, pienso yo, Juan, que definitivamente, al margen de lo que sea, es muy complicado vivir sin amar. Así sea a alguien de su mismo género, de su mismo sexo, ¿o no? Y ese es el caso, por ejemplo, por eso traía a colación las Amazonas, porque es quizás el caso más sorprendente de este tipo de relación en la que no incluye al sexo contrario. Sí, la historia de las Amazonas tiene dos coyunturas muy interesantes, ¿no? La primera es pues la pelea con Hércules, el enfrentamiento. Había más, las reinas de las Amazonas fueron tres, que fueron Licia, Hipólita, pues que fue muy famosa,
y la que le roba el cinturón. Y Pentesilea. Ellas habitaban supuestamente un reino que quedaba por allá en el Ponto Euxino, cerca del río Termodonte, en la Capadocia. Eso es en el Asia Menor, ¿no? Usted sabe que muchas de las historias que tienen los griegos y de la mitología se da precisamente en la parte asiática, ¿no? En la parte que corresponde a Turquía. Por ejemplo, el mismo Homero pues era de una ciudad griega, pero que quedaba hoy día en Turquía, que se llamaba Esmirna. Hoy en día, después de que los turcos la integraron a su territorio, se llama Izmir, y queda muy cerca ahí de la frontera griega con Turquía. Entonces, estas amazonas, supuestamente, ¿no?, de acuerdo con la leyenda, eran mujeres altas, fuertes, valientes, muy preparadas para la guerra, y que estaban constantemente guerreando, no solo, bueno, pues, guerreaban con hombres, porque dentro de la tradición griega, pues los ejércitos estaban compuestos de hombres. Sin embargo, de acuerdo con la interpretación mitológica que hay alrededor de las amazonas, pues estas mujeres representan las nubes. Ellas van galopando sobre las nubes y unas veces al año ellas fecundan la tierra con la leche de sus senos. Y bueno, después desaparecen a veces cuando guerrean, entonces producen los truenos y relámpagos. El cinturón, por ejemplo, que llevaba Hipólita, representaba el arco iris. Hasta ahí la leyenda griega, que se complementa con lo que usted acaba de decir sobre el estilo de vida que llevaban y la forma como ellas se unían únicamente una vez con los hombres para procrear, nada más para perpetuar la especie, de resto nada más de ahí. ¿Quién sabe si sea verdad que se cortaban el seno para poder disparar el arco? Eso forma parte del mito. Forma parte del mito, sí, eso es, no, porque si uno lee el mito completo, dice que ellas fecundan la tierra con la leche de sus senos, pues entonces que encuentra ahí como una cierta contradicción. En 1540, Francisco de Orellana descubre un río muy grande, que lo llamaron pues la mar dulce, le pusieron varios nombres, ¿no? El Marañón es un mar muy grande, ¿no? Un río enmarañado, pero con unas marañas muy grandes. Demasiado grande. Y el sufijo representa eso precisamente, ¿no? Grandeza, volumen, inmensidad. Y lo bautizó Amazonas porque encontró otra suposición, y que, de acuerdo con las historias que yo he oído de los viejos que viven por allá en esa zona y que guardan la tradición, ellos dicen que por allá sí había mujeres guerreras, sí había mujeres que vivían solas en comunidades. Hasta hace poco, por ejemplo, le comento, no sé si fue en la película Perro Mundo, una película muy vieja, pero que fue digamos, la que abrió esa puerta tan grande de los documentales y de los realities y de todas esas cosas, mostró una tribu de mujeres que vivían solas, ¿no? Que no sé si es en Perro Mundo, porque no quiero pecar de inexacto, pero lo cierto es que yo eso lo vi en un documental que se presentó en los teatros. Era una película en donde aparecen unas mujeres que viven solas y que deambulan, son nómades, no tienen ni siquiera un punto fijo. Eso sí, dejan señas por donde van. Ellos van dejando marcas en los árboles, van dejando marcas con ramas, doblan las ramas, doblan la hoja de la palmera, la trenzan y
y hacen unas señales por donde ellas van pasando. Y no, termine, que sí quiero leerle aquí un fragmentico. Bueno, pero no que fueran, digamos, guerreras muy agresivas. De pronto en las guerras tribales se enfrentaban, ¿no? Se enfrentaban hombres y mujeres, pero lo que tal vez los españoles vieron fueron los indios que hay en las orillas del Amazonas, que son de muchas tribus, de muchos nombres, de muchas denominaciones, y que utilizaban la famosa falda de paja, que era una falda de paja que se complementaba también con una especie de sombrero chino, al que le colgaban unas pajas por la espalda, tal vez para cubrirse, no sé, o para protegerse del sol, pero que les daba la apariencia de mujeres. Lo importante es que ellos utilizaban faldas, y eso les daba una apariencia de mujeres. Eso visto desde el río hacia la orilla puede confundir a cualquiera. Pero acuérdense que también se habla de que una de las interpretaciones que se le podría dar a la existencia de estas amazonas era las manadas de manatíes que reposaban en los playones amamantando a sus crías. Pero esa dio lugar más a la leyenda de las sirenas. Y de las sirenas también, claro. Sí, señor. Inclusive, pues, ya... en el Magdalena. La especie de los manatíes, pues, ya los llaman sirénides, ¿no? Sirénidos. Precisamente por esa alusión que se hace a la mujer pescado, ¿no? A la mujer que tiene torso de mujer, pero de la cintura para abajo es la cola de un pez. En ese caso se puede confundir cualquiera, Néstor, porque es que el Amazonas es muy grande. Usted se puede y parar. La corriente es muy rauda. Usted se puede parar en el centro del río, cuando va completo, pues, cuando ya va con su caudal y cuando le han caído todos sus afluentes, y difícilmente puede vislumbrar la orilla. Ahora, en la región de los lagos, cuando ese río se crece, cuando viene la inundación y vienen las grandes lluvias, es imposible. Porque entonces la isla de Tapayós, que es una isla del tamaño de Costa Rica y está en el delta, está en la desembocadura. Por ejemplo. Y lo inunda. Completamente. Entonces, no, que puede tener 50 kilómetros de orilla a orilla. No es pues que tenga 50 kilómetros de orilla a orilla. Es que cuando el río se crece y se inunda, cubre todos esos territorios y eso se vuelve muy... No es que sea la orilla natural, sino que está anegando un territorio. Claro, ya se sale del lecho y empieza a regar otros... Permítame, Juan, es que le voy a leer esto, una relación que hace el padre Carvajal. El padre Carvajal se refiere a un encuentro que tuvieron los conquistadores con los indios, en cuyo transcurso él resultó herido. Le vaciaron un ojo, que llaman. Mire lo que él dice textualmente: quiero que sepan cuál fue la causa por qué estos indios se defendían de tal manera. Han de saber que ellos son sujetos tributarios a las amazonas, y sabida nuestra venida, vanles a pedir socorro, y vinieron hasta 10 o 12, que éstas vimos nosotros, que andaban peleando delante de todos los indios capitanes, y peleaban ellas tan animosamente que los indios no osaban volver las espaldas, y al que las volvía delante de nosotros le mataban a palos, y esta es la causa por donde los indios se defendían tanto. Y mire lo que escribe Juan de Castellanos en sus elegías de varones ilustres de Indias: e India varonil que como perra sus partes bravamente defendía, a la cual le pusieron Amazona por mostrar gran valor en su persona. De aquí sacó después sus invenciones el capitán Francisco de Orellana, para llamarle río de Amazona, por ver esta con dardos y macana, sin otros fundamentos ni razones, por creer novela tan liviana, pues hay entre cristianos y gentiles ejemplos de mujeres varoniles. Es probable, por eso le digo, son suposiciones, pero la descripción que hace ahí don Juan de Castellanos al hablar de dardo y macana es, bueno, es consecuente. Es que sí, eso es verdad, no, la cerbatana, pues, la famosa bodoquera,
que en Mitoto se dice Iyobakai. Es un tubo a veces demasiado largo, ¿no? Es un tubo que puede tener 6 metros. O sea que los pulmones del que sopla tienen que ser muy bárbaros. Ah, no, esa gente hace unos ejercicios, hacen ejercicios como si fueran yogas, y retienen el aire, y sobre todo que no pueden mover ni un músculo del cuerpo porque entonces se desvía la puntería. Ahí es donde está el secreto de la famosa bodoquera. Ellos apuntan ese tubo, se lo apuntan a un mico. Acá no lo tienen bien señalado, pues no. Cogen el dardo es una punta de macana por ahí de 10 o 15 centímetros. Y lo impregnan de curare. El dardo va metido en ese algodón silvestre que es la lana que produce una hormiga. La hormiga en lengua huitoto se llama raikingo y tiene terminación femenina, ¿no? En la terminación ingo es femenina en ese idioma. Entonces, de la hormiga raikingo sacan una lana que es mucho más suave que el algodón. Ellos cogen el dardo. No, ¿cómo se llama ese calabacito? Pues es un calabacito, ¿no? Que ellos lo condicionan muy bien. Algo así como la aljaba, pues. Lo llenan, pero es un calabacito pequeño, entonces lo llenan de ese algodón y lo impregnan del curare. En ese algodón clavan el dardo para que se impregne de ese curare. Cuando sacan el dardo, lo que de otro coco, sacan el algodón ese que le digo, el de la hormiga raikingo, y le ponen una mota en la parte, en el otro extremo de la punta, le ponen una mota y lo meten en la cerbatana. O sea, esa gente ya lo tiene listo para disparar. Apuntan y soplan. Pero lo interesante es que los verdaderos, pues los tiradores con cerbatana, soplan y no mueven un solo músculo. Ni en la respiración ni nada de eso, para que no se les desvíe la puntería. Eso es increíble, ¿no? Por ejemplo, hubo el abuelo de un amigo nuestro que estuvo por aquí, que lo tuvimos en nuestros programas, el abuelo de Raúl Tetelle, que se llamaba Benito Tetelle. Era capaz de pegarme a cualquier cosa con una cerbatana a 40 metros. Bárbaro. A 40 metros. Bárbaro. Y era un viejo de 87 años. ¿Qué tal es? Y esas eran las armas que utilizaban precisamente las amazonas. Pero bueno, mi cuento alrededor de las amazonas apunta más al hecho de que los seres humanos, miremoslo por donde lo miremos, somos gregarios. Y esa actitud gregaria nos lleva a depender de. Y hay uno de las causas por las cuales muchas veces un muchacho se llega a desviar, porque su necesidad de ser aceptado por el grupo, que es una condición gregaria, hace que él termine haciendo lo que el grupo le indica. Es decir, una persona no puede vivir porque la condición de gregario, Juan, obviamente que también incluye la exigencia de que para poder ser gregario tenga que haber alguna relación, algún sentimiento hacia el otro. Yo no me puedo congregar con una persona a la que odio. Difícilmente me puedo congregar con alguien que me es absolutamente indiferente, excepto por cuestiones de supervivencia. Como sucede, por ejemplo, en un desastre que varios desconocidos se encuentran en medio del desastre, y mire usted que regularmente la relación empieza siendo muy hostil. Habitualmente, por lo menos lo que uno ve en las películas, cuando se dan esos grupos de que sobreviven y que para poder supervivir necesariamente tienen que cohesionarse, tienen que unirse. Sin embargo, vea usted que siempre hay, en principio, una relación muy hostil.
Porque hay uno que pretende con sus dotes de caudillo o simplemente por la desesperación mandar a los demás, y los demás no se quieren dejar mandar. O ambos o varios de ellos pulsan para imponer su criterio a los demás, hasta que la fuerza de la convivencia misma y la necesidad de supervivencia les enseña que individualmente no van a poder sobrevivir, y les guste o no les guste se tienen que unir para poder sobrevivir, porque el grupo es mucho más poderoso que el individuo. Pero mire que regularmente empieza con una relación hostil. Siempre hay una relación hostil. Una relación, si no hostil en principio, sí por lo menos de prevención. Un momentico, pero ¿cómo así que qué pretende hacer conmigo? ¿Por qué pretende imponerme sus puntos de vista o cosas por el estilo? Pero luego se desarrolla en principio una relación de convivencia, y luego aparece una relación de afecto, de desconocidos que terminan queriéndose mucho, pues y convirtiéndose en dos camaradas que son capaces de dar la vida el uno por el otro, cuando en principio la relación era muy hostil. Eso nos indica que el hombre no puede vivir sin esos sentimientos, no puede vivir sin amor. ¿O me equivoco? Hombre, es que eso sería antinatural, ¿no? Es antinatural. Es lo que llaman las relaciones de conjunción. Si no existieran en la vida, y estamos hablando de todo ser vivo, hasta las mismas rocas se aglutinan, hasta las mismas rocas. Recuerde usted pues todas estas rocas que nos enseñaban a nosotros en la escuela, en la materia de ciencias naturales, que se formaban por yuxtaposición. Es decir, que se iban juntando y se iban pegando hasta que iban dando pues un tamaño mucho mayor. Eso en la naturaleza está permanentemente así, siempre está así. No solo está pareado, sino que está íntimamente ligado, porque de no existir esa diferencia, digamos, de no existir esa compenetración de dos entidades diferentes, en este caso llámelo sexo, pues si quiere, pues entonces la garantía de la supervivencia no existe, no se podría dar. Se habla mucho, ¿no?, en el principio de la vida y de aquellos seres unicelulares, pues, que se formaron por el amonio, por el oxígeno y por todas esas sustancias en lo que se llamó el caldo primigenio, y que dieron lugar a que aparecieran las llamadas las aminas vitales, y que después dieron lugar a la vida a través de seres muy simples, demasiado simples, los seres unicelulares, pero que se fueron perfeccionando, se fueron uniendo y fueron formando organismos mucho más complejos, más extensos, con mayores funciones, hasta que aparece ya completamente un ser perfectamente formado, probablemente un pez, ¿no? Porque si aceptamos pues esa teoría de la evolución, pues el hombre viene del agua, ¿no? O mejor dicho, la vida viene del agua. Aquí recuerdo que al profesor Luis López de Mesa le hicieron un escándalo de la Madonna, porque afirmó en uno de sus ensayos que el hombre venía de la sardina. Bueno, eso fue para escándalo. Pero estábamos todavía pues en esa sociedad pacata y parroquial, crédula, ingenua, que creía a pie juntillas en esa teoría creacionista, ¿no? En la teoría del Génesis, etcétera. Pero ese no es el tema de la discusión. El tema de la discusión es que la vida tiene que seguir su camino y tiene que seguir su curso, y para que ello ocurra tiene que haber una conjunción, porque eso parte también de una simpleza. Son dos células que se juntan y que empiezan inmediatamente un proceso de partición y después de especialización para ir produciendo todos los órganos, elementos que constituyen al ser vivo.
pues naturalmente que mucho más complejo mientras más complejo sea ese ser vivo. Por eso, por ejemplo, la gestación de un elefante se demora 24 meses o más, no sé cuánto más, pero de todas maneras es un animal muy grande y es un animal que tiene muchos órganos especializados, especialmente pues ese moco o esa trompa que la utiliza a manera de mano, que la utiliza en forma de dedo, que le sirve para todo. Esa especialización pues supone naturalmente procesos más largos de gestación y de formación dentro de esa cubierta protectora que es el útero, y en donde se da lugar al fenómeno de la gestación, y más adelante pues se produce el nacimiento. No creo que sea posible concebir en el mundo seres que no nazcan de una conjunción, es decir, que no nazcan de dos células que se junten. ¿Cómo las juntan? Eso sí tiene muchas formas, ¿no? Eso sí tiene muchísimas formas de no, eso ya es la división, el que se junte una célula macho con una célula hembra. Ya sí. Hay unas que son dolorosas, pues terriblemente dolorosas, otras que son suaves, como el caso de las flores, por ejemplo, ¿no? El polen. Y recuerdo que, porque estos debates son nuevos, Néstor, este asunto del que estamos hablando, y es nada menos que de la sexualidad, ¿no? De la vida sexuada de los animales y de las plantas, especialmente de los animales, pues es nuevo porque anteriormente, como le digo, hablar del sexo era un tema tabú en muchas sociedades, pero muy especialmente en la sociedad nuestra, sociedad judeocristiana, que satanizó el sexo. Y no por culpa de la religión misma, sino por culpa por otros intereses, pues, ¿no? Lo que pasó en la Edad Media, por ejemplo. Pero es imposible, como le digo, que no se presente esa conjunción para producir la vida. No hay otra posibilidad, no hay salvación. Pues lógico, y por eso hacemos petróleo. Hágale tranquilo. Por eso le decía que las amazonas pues tomaban a un individuo o tomaban algunos especímenes, algunos ejemplares machos, y se apareaban con ellos simplemente para reproducirse. Pero mire usted también que a lo largo de la historia son demasiados los casos en los que el amor de dos personas termina convirtiéndose en un factor tan determinante, inclusive en la misma historia de los pueblos, o un factor tan determinante en la personalidad de un individuo que lo mueve, lo lleva o lo trae. Recuerdo aquí, independientemente de si podemos decir que realmente es amor o no es amor, porque uno podría afirmar, bueno, aquí lo que hay es pasión. Acuérdese usted cuando Herodías, la mujer de Herodes el Grande, está en una rumba y él ya está muy borrachito, y como en aquellos días Juan el Bautista andaba despotricando, lanzando imprecaciones contra Herodes por el hecho de que él había matado a su hermano, si no estoy mal, a Hircano, tal vez, bueno, no estoy muy seguro de si era Hircano. En todo caso mató a su hermano y le quitó su mujer. Él ya había matado a su primera esposa, a Mariana. Y resulta que Herodías, y como Juan el Bautista les decía que esa era una relación pecaminosa y todo lo que se quiera, Herodías, muy herida, no sé si lo pensó previamente, si lo meditó, y fue pues toda una una conspiración o no. Lo cierto es que le dice a su hija Salomé que dance.
Y acuérdese que Salomé se pone a danzar y al final Herodes le dice: pídeme lo que quieras, porque la sardina pues es una sardina bien hermosa que no pasaba de los 16, 17 años, y con esos movimientos, como lo describen, lascivos y todas esas cosas, el viejito verde se enloqueció. Pídeme lo que quieras. Y ahí entra la mamá y se la lleva y dice: pídele la cabeza del Bautista. El viejito, probablemente al influjo de la pasión o por amor, o simplemente por la borrachera, viéndose atrapado, no le queda más alternativa que mandarle a cortar la cabeza al Bautista. Entonces mire, esto que se hace aparentemente, se supone, por eso lo repito, probablemente más que amor lo que hay es pasión, ¿no? Una situación muy puntual en una circunstancia específica, pero le tumba la cabeza. Acuérdese que la desidia de Marco Antonio, cuando se enamora de Cleopatra, hace que él prácticamente abandone su ejército y se dedica a pasear por el Nilo en la barca real con Cleopatra. Y esa es su perdición. Cuando él quiere reaccionar, ya Octavio está encima, y estando ya encima, que prácticamente lo cerca, él va y le planta cara. Sin embargo, se tiene que retroceder. ¿De quién estás hablando, Néstor? Marco Antonio. De Marco Antonio. Marco Antonio, sí. Marco Antonio. El que reivindicó a César, pues, no, el que después de la muerte de César tomó las riendas. Que en ese momento era un triunvirato, ¿no? Eran sí. Marco Antonio, Octavio y Lépido, después de que murió. Exactamente. César. Y entonces resulta que pero lo cogió Cleopatra y... Sí, claro, pero entonces resulta que él está tan profundamente enamorado de ella, y al parecer ella de él, que llegan y a él le avisan que ella ha muerto, y él se devuelve para el campamento, se clava una espada, pero resulta que la noticia es falsa. Cuando llega, ella está muriendo porque se ha hecho morder del áspid, y mueren los dos, pero mueren juntos, como buenos amantes. Como Romeo y Julieta, pues. Romeo y Julieta, que pasa algo similar, ¿no? Ajá. El enfrentamiento entre los Capuleto y los Montesco. Y los Montesco hace que esa rivalidad impida la relación de ellos dos, que se aman profundamente. Y un amigo se idea la estratagema de aplicarle a ella una medicina que supuestamente la duerme y la hace parecer muerta, para poderla sacar. Pero resulta que cuando Romeo llega y encuentra que su amada está en esas condiciones, él se mata, y ella despierta y lo ve a él muriéndose, entonces ella también se mata. Como los famosos amantes de Mayerling, que eran Rodolfo, el hijo de la emperatriz Sisi, y su amante, que no la aceptaban, que se matan los dos por puro amor. O los amantes de Teruel. El hijo de Sisi, ¿no? El hijo de Sisi, Rodolfo, el hijo de Sisi. Sí, señor, Rodolfo. Claro, Eso claro. era una familia trágica, pues, Claro. ¿no? Tremendamente. Y cuántos otros, inclusive por amor, pues han hecho tantas cosas, buenas y malas, ¿no? Buenas y malas. Así es. Pero siempre teniendo como combustión, como motor primordial de esa relación, el amor, o como el amor como el hilo conductor que hace que puedan tejer no solamente un destino común, sino muchas veces el destino de un pueblo, ¿no? Acuérdese de Nabucodonosor, que manda construirle Casi nada, ¿no? Los jardines colgantes. Esos jardines colgantes a Semíramis, simplemente para que ella no tuviera nostalgia de su patria y se pudiera sentir entre la vegetación que poseía en su tierra. En un desierto, ¿no? Exactamente. Y así por el estilo, Juan. En la historia, ¿cuántos casos de estos se han dado? Y simplemente por amor se hagan cosas. Acuérdese, el mausoleo de Halicarnaso. De Halicarnaso, era una de las 7 maravillas del mundo. Minerva, casada con su hermano Mausolo, eran hermanos, profundamente enamorada. Ella se llamaba Minerva también. Cuando él muere, le hace levantar semejante monumento para la posteridad, como lo mismo que hizo el Shah Jahan con la construcción del Taj Mahal
en honor de Muntag Mahal, de Arjumán Banu, que era el verdadero nombre de ella. Y mire lo que dejó para la posteridad. Yo creo que tal vez, Juan, no sé, buscando en la historia tal vez de esos individuos que tal vez no tienen como esa capacidad de amar o se atrofió esa capacidad de amar o de entregarse. Dicen que Nietzsche se enamoró, si no estoy mal, de una prima, algo así por el estilo, y ella lo rechazó tajantemente, y para eso que parece que eso alborotó su misoginia, aunque yo creo que si alguien fue misógino fue Schopenhauer, ¿no? Contemporáneo, ¿no? Contemporáneo de Nietzsche, pues por allá, por la misma época, y que formaron esa corriente, pues, de nihilista, ¿no? De fines de siglo, que proclamaban la muerte de Dios. Pero en el caso de Schopenhauer, sí, eso es una exageración, la manera como él desprecia a la mujer y cómo la trata realmente como un ser vil, ¿no? Como un ser detestable, como un ser interesado, como un ser incapaz de grandes cosas, ¿no? Incapaz de llegar a la grandeza en alguna forma, y la ridiculizaba diciendo que era un ser de cabellos largos e ideas cortas. Pero si usted mira una foto de Schopenhauer, le da la razón. ¡Qué tipo tan feo! Yo no había visto uno igual. Ave María, hermano. Esa nariz ganchuda, ese mentón. ¿Qué tenés contra la nariz ganchuda? Hazme el favor que no te estoy tocando a vos, hombre. La nariz tuya es muy bonita, muy pulida y todo eso, pero es una bóveda. No, eso es muy grande, eso retumba. Pero es que la tenía no puedo pasar sin clavármela. Pues, no. Además creo que tenía verrugas por aquí, por lo que yo veía. Schopenhauer. Sí. Entonces digo, no, a este no se le mide nadie. Pues yo no creo que haya mujer, pues, por varada que esté, que le midan a semejante esperpento, ¿no? Entonces, también hay que contar con esos sentimientos personales que producen unos efectos muy negativos, y aparece entonces ese tipo de lobo estepario, ese personaje solitario que más que nada es, pues ya ese es como es el misántropo típico, misántropo. Sí, es misántropo, es el filósofo de la nada, ¿no? Nada vale nada y lo demás vale menos, ¿no? Más o menos eso. Precisamente porque son sujetos que se aíslan de la sociedad por alguna razón. O regularmente por algún trauma en una relación afectiva con algo. Probablemente sí. Eso tiene un antecedente, pues eso no sale así per se, eso no sale, digamos, espontáneamente, eso no se da. Eso tiene que tener antecedentes. Por eso Freud dio la pauta y ya marcó un camino que sí ya tuvieron que seguir todos, aunque no les guste, ¿no? Porque es que el problema de Freud y los escándalos que se armaron alrededor de él y su teoría de la libido, pues son realmente impresionantes. Él dijo, hombre, la fuerza que mueve el mundo es la libido, ¿no? O sea, el deseo sexual. Eso es. De resto no hay... busque el origen de cualquier cosa y lo encuentra allá. Uno se pone a mirar, por ejemplo, los búfalos. Los búfalos son animales muy apacibles, demasiado. Se mantienen pastando en manadas y son tranquilos. Pero cuando llega la época del celo, se mete esa testosterona, oiga, esa hormona masculina, pues esa hormona más del macho, y los enloquece. Porque es que esas peleas que se dan entre esos colosos, ¿no? Un animal de 1200 kilos, ¿no? Enfrentaba a otro, pues hay más toneladas de carne y de músculo enfrentadas con esas cornamentas y con esas
placas que tienen en la cabeza, pues placas óseas, la manera como se dan, eso retumba por toda parte. Y esos animales se brincan lo que sea, para llenar un instinto que es el instinto primordial, el instinto de la reproducción. Ahí no hay nada que hacer, pues. Que es el placer más efímero de todos cuantos existen. ¿Será? Pues por favor. ¿Cómo Pues así, hombre? ese instinto, ese instante más bien. Ese instante por el que pelean todos esos búfalos. Contadero, No, es un instante, el tiempo que dura el celo de la hembra, que es la que excita todo eso con la liberación de sus feromonas. No, son feromonas, son unas hormonas bravas. Son unas... Eso me remito al olor, pues. Bueno, la manifestación externa sí. No, esa testosterona es una cosa muy impresionante. Y como le digo, son capaces de saltarse lo que sea. Usted ha visto, por ejemplo, bueno, vos no has estado en fincas, vos conoces de fincas y todo eso. Sí. Porque es que, hermano, no hay cosa más peligrosa que un caballo mal capado, yo no había visto. Se salta lo que sea. No, pero lo malo es que te pegue el susto esa voz, porque vos, por ejemplo, coges un caballo y dices, no, ese está capado, ese es un capón, no hay problema, montes en él tranquilo. Ya me pasó, pues, ¿no? Ahí me pasó. Y estaba seguro de que el caballo estaba capado, pero resulta que estaba mal capado. Y entonces íbamos por un camino y de pronto pasamos por un potrero donde había una yegua. En calor. Me imagino. En todo caso ese caballo se enloqueció, hermano. Eso de tiró esa alambrada, eso como nada, pues el primero que cayó fui yo, pues. ¿No? Pero qué locura de animal, por Dios. ¿Dónde quedaron los pelos en el alambrado? Hoy no estoy de humor para eso, hombre. ¿Oíste? Porque no puedo preguntar. Te lo advierto. Pero ¿por qué no puedo preguntar? Haceme el favor. De pronto, a vos también se te caen unos cuantos pelos. Qué pena con vos, pero no era mi intención, pues. Pero tranquilo. Dale, pues. Pero mira, ese animal, yo no había visto una cosa más, un animal manso, tranquilo, cuando de pronto se pega semejante rebotada, por Dios. Claro, yo no sabía qué era lo que pasaba. Es que a esos animales hay que caparlos muy bien, porque si no, olvídese, mi hermano. Entonces, ya Freud dio la pauta de eso, de esa fuerza que nos mueve a tantas cosas, ¿no? Ese es el motivo, ¿no? Ese es el móvil de todo lo que usted quiera pensar en el mundo, de enfermedades, de grandes obras, de grandes construcciones, de grandes elaboraciones humanas, de enormes traiciones, de traiciones y de vilezas, y asesinatos y de miserias. Por eso, cuando la literatura se ocupa de esos temas que no tienen solución, ¿no? Por ejemplo, todos los temas relacionados con el amor, ninguno tiene solución. Pues me consta. Cualquier vaina que le pase a usted en el terreno amoroso, siempre le deja alguna inquietud, alguna cosa que se queda ahí, que se queda sin solucionar. Y Freud, a través de su estudio, pues a través de su psicoanálisis, a través del descubrimiento del inconsciente, del subconsciente, y a través de los comportamientos de las personas que iban allá a su diván, encuentra que la causa de una gran cantidad de enfermedades partía de ahí. Por ejemplo, los complejos, por ejemplo, la agresividad, ¿no? Las reacciones violentas, ¿no? La alienación, el trastornarse, el transformarse en una fiera. Y, como le digo, cuando la literatura se ocupa de esto, o el arte en general, pues hombre, lo que hacen es plantear
un tema que no tiene solución. Y si no tiene solución, seguirá teniendo vigencia. El caso de los celos, por ejemplo, como lo plantea Shakespeare en Otelo, ahí está. Y lo más grave es que lo estamos viendo todos los días aquí en Colombia. Oiga, todos los días. Yo no sé cómo será la estadística en nuestro país, en otros países. En Italia eso fue terrible hasta que aparecieron unas leyes, ¿no? Porque en Italia, por ejemplo, había mucha permisividad con el llamado delito d'onore, que todas estas cosas nos llegaron a nosotros de por allá. El delito d'onore era que el que se acostaba con una muchacha virgen y no estaba casado, o sencillamente pues la seducía, la familia de la muchacha tenía el derecho a cobrárselas, y la mejor manera de cobrárselas era matándolo, ¿no? La muerte. Eso persistió durante mucho tiempo hasta que alguien creo que era un maestro, ¿no? Era un profesor, estaba en su salón dando clase con los estudiantes cuando llegaron los familiares de una niña supuestamente deshonrada por él. Entonces allá lo agarraron al frente de sus estudiantes, lo arrodillaron y lo mataron pues con el arma preferida de ellos, que es la escopeta, ¿no? Eso provocó una reacción muy violenta, y entonces el mismo caso de Crónica de una muerte anunciada. Es el mismo caso, exactamente, es el mismo caso. Lo que pasa es que la reacción que se dio por ese hecho fue que se cambió la ley. No más cuento de que un asesinato, porque un asesinato simple y llano, pues no tiene atenuantes de ninguna clase. Además con premeditación y sevicia, claro, porque es lógico, claro. Ir por él ya es algo que está evidentemente premeditado. No, y es que además ya está señalado, pues. El problema es que si de pronto la cosa es por sospechas, pues es peor, ¿no? Es más grave. Pero de todas maneras, pues el delito está configurado, y eso es un homicidio agravado, con todas las de la ley. Y entonces cambiaron esa legislación tan permisiva, porque aquí también funcionó durante mucho tiempo lo que se llamó la ira e intenso dolor. Pero es que a uno le toca ver cosas que ya no ese cuento de ira e intenso dolor no. Más bien busque otro tipo de trastorno, no, más bien busque otro tipo de anomalías. Por ejemplo, voy a contar una historia, no la voy a contar el pueblo porque de pronto, pues hombre, hay gente que se acuerda de eso, ¿no? Usted sabe que... Pueblo en latín. Non signore, neque perputam. ¿Qué me quisiste decir ahí? Neque perputam. ¿Qué quiere decir eso? Ni por el... pereza con vos, hombre, por Dios. Todo el latín que te he enseñado yo a vos. Pero no. Pero no puedo preguntar. No te lo puedo decir, Bueno. Nequaquam, mejor dicho. Bueno, Nequaquam. ¿Oíste? Absolutamente no. Listo. Y entonces, usted sabe que el incesto es común en muchas sociedades. Y legitimado además en muchos grandes imperios. Acuérdese, los faraones se casaban con sus hermanas. Y aquí en América, los incas se casaban con sus hijas y con sus hermanas. Exactamente. Pero en la Iglesia Católica eso es una transgresión muy grave. Muy grave. Pero eso ocurre. Y entonces es muy común que un padre se enamore de las hijas. Ya vio el caso de Ibagué, por ejemplo. Ya ha visto por ahí usted muchos casos que han ocurrido en donde es el mismo padre el que viola a la hija, porque se enamora de ella. Y porque ancestralmente él asume que tiene todo el derecho de poseerla a ella, porque es su hija. Bueno, ese ha sido un argumento socorrido. Está prevalido de eso. Sí. Pues, ¿no?
Hey. Hombre, y ese tipo tenía una hija y estaba prendado de ella. Pero eso es muy anormal, eso es muy anómalo. La muchacha se consiguió un novio, a disgusto del papá, lógicamente, y se casó con ese novio. Eso, pues cuando ocurría eso, se tenían que casar al escondido, porque usted sabe que anteriormente por eso se corrían esos esponsales, fulano y fulana se van a casar, pero había sacerdotes, digamos que en una actitud humana, comprensiva, decían, hombre, yo no me voy a poner a esperar a que me den consentimiento. Si ustedes están enamorados y más bien se van a vivir juntos por ahí, yo más bien los caso. Bueno, lo casó. Después de salir de la iglesia, de la ceremonia del matrimonio, estaba el papá esperando. Y con un machete le voló la cabeza al novio. Pero de un tajo. Uy, bárbaro. De un tajo. O sea, la fuerza con que le dio el machetazo, eso pues se lo puede usted imaginar. Llegó hasta eso. Llegó hasta esa locura. O sea, eso es fuente de muchas locuras. Entonces, de ahí viene una cantidad de trastornos que son muy graves y que seguramente están derivados de eso, de ese problema, del amor insatisfecho. O muchas veces o el amor no correspondido. Por ejemplo, o simplemente usted se equivoca de objeto de amor. Se equivoca de objeto de amor. Yo le conté el cuento de mi pueblo, ¿no? El cuento de mi pueblo, un peluquero, ¿no? Un muchacho sano, muy bueno, enamorado de una niña que él se paraba a verla salir del colegio todos los días, ¿no? Todos los días salía y locamente enamorado. Pero la niña ni podía porque en la casa no la dejaban, ¿no? Estaba muy joven. Ni me imagino que le gustaba el tipo. Pues hombre, se dedicó a beber y a meterle a un disco que llamaba Puñal Sevillano. Puñal Sevillano. Y se escucha, paloma mía. Sí. Este favor que te pido. Sí, ese. Pero muy cursi, pues, entre otras cosas, ¿no? Pues hombre, al tercer día de estar en esa rasca, la muchachita salió del colegio y con un cuchillo de carnicería la descuartizó, porque lo que hizo fue horroroso, pues, horroroso, era impresionante, algo atroz. Entonces, la ley ha sido condescendiente con estos enfermos, ¿no? Con este tipo de criminales, pero son tipos muy peligrosos, para la sociedad, ¿no? Porque esa manifestación tan exacerbada de una pasión, el amor es una pasión, los pueden llevar a esas locuras, a cometer semejantes tropelías. Y como le digo, aquí en otra época siempre se hablaba de los atenuantes en estos crímenes pasionales y se hablaba de la ira e intenso dolor, pero yo creo que eso no es aplicable aquí en un caso de estos. Un padre puede tener ira e intenso dolor cuando le matan a su hijo y se lo matan injustamente o se lo matan cruelmente o le hacen cosas muy horribles a él, a una hija, a la mujer, a un ser querido. Cuando esas cosas se dan y el padre en su reacción puede ir a buscar a los asesinos y tratar de castigarlos o de tomarse la venganza, pues hombre, yo creo que ahí sí puede operar un caso de ira e intenso dolor. Pero en el caso del que mata a su objeto de amor, lo destruye y lo acaba, ahí ya las cosas yo no les veo salida a eso, pues yo no veo el atenuante por ningún lado, aunque sí es una indudablemente es una locura. A eso me iba a referir. Es una locura. No puede estar en sus cabales el individuo, necesariamente está fuera de sí. Correcto, por eso te digo,
que le apliquen el atenuante, pero que no lo dejen salir, hombre, por Dios, un tipo de eso no puede salir a la calle. Un tipo de eso no puede salir a la calle, porque entre otras cosas es incapaz de amar. Ese extremado egoísmo de posesión, de a cualquier precio, a cualquier costo, pues, de apoderarme yo de una persona. Acuérdese usted del caso de Hinckley. ¿Recuerda quién fue? James Hinckley, el que atentó contra Ronald Reagan en 1981. Sí, claro. Y porque lo cogieron ahí mismo, el tipo simplemente lo agredió y se dejó coger. Pues sí, se le fueron encima. Fue una acción suicida, es decir, estoy ahí, yo vengo a que me cojan. Sí. Y cuando le preguntaron que por qué lo había hecho, era porque quería llamar la atención de su gran amor, que era Jodie Foster, la actriz, acuérdese. Ahí tienes tú. Ahí tienes tú. Me parece que lo que queremos comprobar con esto, Néstor, y pues no es para un debate ni para una discusión muy intensa sobre lo que le pueda pasar al que comete un crimen pasional. El que comete un crimen pasional está movido por una fuerza muy violenta, muy superior a sus fuerzas, una fuerza muy superior a sus fuerzas, ¿no es cierto? En eso no hay discusión. El tipo está trastornado, el tipo está enfermo, está loquito. La cuestión es que ese crimen pasional, pues hombre, no puede ser una coartada para que un tipo se escape de un castigo. Y en el caso de lo que vemos nosotros hoy, y lo estamos leyendo en la prensa a diario, que por un exceso de celos, un hombre mata a una pobre mujer que está encerrada en una casa y probablemente sin hacer nada, porque es que esas celotipias son puras elaboraciones, ¿no? Esa es la imaginación del hombre, pues. Muchas veces ni les pillan en nada o les cogen por ahí una carta inocente, una foto, cualquier cosa de esas, y entran en esos accesos de cólera. Eso es un profundo egoísmo, eso es un tremendo egoísmo, y es una... Pero también una enorme inseguridad. Una enorme inseguridad que pueden hacer de unas carencias afectivas, y él pretende llenarlas. Los celos son eso, los celos son inseguridad, es la reacción. Porque hay otros que se matan, ellos se matan, no se suicidan. Te conocí un amigo nuestro y ¿para qué lo vamos a mencionar? Ese caso fue muy doloroso, tuvo un asunto con una señora y el marido se dio cuenta, y entonces el marido optó por tomar cianuro, pues en vez de ir a matarlo a él o a sacarse, pues, digamos, una venganza o algo por el estilo. Lo que pasa es que los hijos de la señora sí trataron de acabar con el que había provocado la muerte del padre, pues el que había provocado el suicidio del padre, porque eso es una cadena de hechos que se puede volver muy grande, se puede volver muy larga. Sin embargo, yo digo, hombre, un tipo es un loco peligroso, un tipo poseído por ese demonio de la pasión, y es de la pasión amorosa, que es dizque la pasión más hermosa que hay en el mundo, ¿no? Pero poseído por eso es capaz de hacer cualquier barbaridad. Absolutamente. Ese caso que vimos en estos días sobre ese comandante de la policía por allá en el Tolima, que la despedazó y la repartió los pedazos por ahí en el camino, ¿no? A la vera por ahí de... Hombre, eso es impresionante. No me lo puedo imaginar. Ahora, ¿hasta dónde llega eso? Léase los clásicos y verá que por eso son clásicos, porque plantean un conflicto que no se puede resolver. Que entre otras cosas, Juan. Entonces léase a Otelo, para que vea usted lo que son los celos. Un hombre bueno, sano,
completamente ingenuo. Pero es que inclusive, Juan, nosotros hablamos de celos, de odio, de rencor, yo estudio solamente el egoísmo y la envidia. Los demás sentimientos o los demás motivos de todo eso es amor. Se sintetiza en amor. El amor que produce celos, el amor que produce pasión, el amor que produce lástima, conmiseración. Cualquier pasión exacerbada se puede pasar al contrario. Pero nacen del amor. Sí, parten de ahí, sí, el excesivo amor, por ejemplo, el Ahora, padre o la madre como decía Freud, o ponle como decía Freud, de la necesidad sexual o de ese motor tan avasallante, que es un vórtice del sexo. Por eso dicen que lo mejor, y habla uno con parejas ya otoñales, y lo que dicen, hombre, nosotros empezamos a vivir bueno cuando nos liberamos del sexo. No fregues, hombre. He escuchado parejas... ¿Quién te echó ese cuento? No, viejitos que dicen, hombre, cuando uno se libera del sexo, es que encuentra realmente la paz. Porque el sexo es un motor, al caballo a medio capar casi no te mata a vos. Pero hombre, por Dios, por eso te digo ahí pero el pobre... Yo era el que estaba montando ahí en el caballo, pues, ¿no? Sí, por eso, pero es que llega a ser tan arrollador, a ver, hombre, ¿qué palabra puedo usar? Tan absorbente, tan envolvente, bueno, en fin, póngale casi me arregla allí el caballo, dice Carlos. Sí. Póngale los adjetivos que quiera. Si me enredo ahí en esa alambrada, de pronto hasta... No, hombre. Póngame los adjetivos que quiera. No, correcto. Pero eso y usted lo decía ahorita y lo dice Freud, es el motivo, es la fuente de todo lo bueno y de todo lo malo. Claro, pero eso sí, no vamos a dejar un mal mensaje entre nuestros televidentes. Esas pasiones hay que canalizarlas. Ese es otro cuento. Esas pasiones se canalizan y para eso existe la educación y la formación. La formación a partir de principios, a partir de una moral, de una ética, de una buena educación, de mucha comprensión y de mucho conocimiento también, ¿no? Hay que conocer a ver qué es lo que está pasando para canalizar eso, porque y autodominio. Bueno, pero cuando hablamos de canalización es que pase esa fuerza para otro lado. Lo que ha pasado, por ejemplo, con aquellos precursores, apóstoles, benefactores de la humanidad. De pronto tienen una fuerza interior muy violenta que los puede hacer tender a alguna cosa. Y entonces todo eso lo canalizan al servicio de los demás. Entonces están haciendo una cosa bonita. Es como cuando usted ve a un muchacho muy violento. Pues hombre, ellos canalizan la violencia golpeando objetos y mostrando una agresividad desmedida contra las cosas. O sea, un muchacho, por ejemplo, que no le dan permiso para ir a un paseo, como no se le puede enfrentar al papá, ni puede cometer una acción que se pueda considerar delictiva, él va y le pega una patada a una ventana. O se daña la mano contra una pared, golpeando contra una pared y se daña la cabeza también. Eso es una canalización. No, eso no es canalización. Esa es una furia que no está reprimida. Pero si usted a ese muchacho lo lleva, por ejemplo, a un gimnasio y le dice, bueno, mijo, coja pues a ver. Coge esa pera. Coge esa pera y dele. Coge ese saco de arena y hágale. Entonces ahí lo que está haciendo es gimnasia. Esto es una canalización. Por eso los japoneses son tan sabios. En cada división de una fábrica grande en Japón hay una efigie del jefe de división, de un material irrompible. Entonces el trabajador que vaya a pedir un permiso o a solicitar algo de ese jefe y él no se lo concede, como él sale de allá muerto de la furia y de la berraquera y eso afecta su rendimiento en el trabajo, entonces al pie de la efigie del jefe de división que le sacó esa rabia tan tremenda, hay por ahí 2 docenas de bates. Y digo, quiebrese en la cabeza, hermano. Bien pueda, dele, sin miedo.
hasta que se complazca, hasta que quede ya exhausto, cansado, lo que quiera. Hombre, conversamos con los televidentes. Sí, sí. ¿Te parece? Pues ya saben los televidentes nuestros números. Hoy vamos a hablar de este tema. ¿Realmente ustedes creen que se puede vivir sin amor? Si es probable que uno pueda vivir absolutamente aislado de los sentimientos frente a otra persona. Y cuando estamos hablando de esto, no necesariamente estamos afirmando que tiene que ser una relación sentimental o esquemática. No, no, simplemente esa necesidad de manifestar el afecto o el amor hacia algo o hacia alguien. Pues querer tener a alguien, hombre, por Dios, sí, no, sí, es tan importante. Así es. Ahí está, aparecerán nuestros números en pantalla. Ya saben, 381-5454 para llamadas dentro del área metropolitana. 381-5454. Para llamadas de fuera del área metropolitana, ustedes pueden marcar el 851-1170. 851-1170. Y para llamadas de larga distancia, del resto del país, del resto del país o del exterior, 018-051-5015. Y pueden escribir 81-5015, 018-051-5015. Y pueden escribirnos también a nuestro correo, elbuota@teleantioquia.com.co. El buota, ahí aparece en pantalla, @teleantioquia.com.co. Comenzamos con nuestros televidentes. David Brujes, hombre, bienvenido. Placer saludarlo. Muchísimas gracias. Aquí tenemos el mensaje suyo, ¿no? Ah, perfecto. Entonces, sí, aquí está. La doctora Beatriz Pérez, que se encuentra en el hospital. ¿En qué hospital se encuentra, no, David? Acabo de hablar con ella, pero que está hospitalizada, creo que está en la Clínica Las Américas. Hombre, pues nuestros mejores deseos también, ¿no? Nos unimos a ese deseo suyo. Que se recupere. Gracias, muchísimas gracias. Y pues es muy complicado para los seres humanos y para las especies que tienen cierto tipo de raciocinio vivir sin amor. El amor, como el odio, como la ira, es un sentimiento primario. Y ustedes lo decían la semana pasada, que los recién nacidos nacen con los tres sentimientos. Y uno puede sentir amor a una camiseta, a un trabajo, a una persona, a la misma naturaleza y al mismo planeta. Entonces, es dependiendo qué tipo de amor se vaya a dar y cómo se enfoque. Y pues todos los seres humanos somos muy celosos, dependiendo la circunstancia y dependiendo también los factores de los cuales la relación esté. Porque si uno sabe que la persona con la que uno está es muy complicada, y pues saber que se demora el trabajo y llega o no llega a la casa muy tarde, pues uno le da rabia a eso. Y pues antes de hacer una locura o una brutalidad de asesinar pues a la persona con la que le están siendo infiel o a la misma persona, lo mejor es cortar por lo sano y quererse, sí señor. David, lo hace como en la ópera, ¿no? Que yo una vez fui a una función de ópera. ¿En donde ya en Europa? No, yo la vi por aquí en el Metropolitano. Y entonces, eso pues es muy cómico, ¿no? Una mujer le pone cachos al marido. Sí. Y entonces él de tristeza se pone a cantar. Sí. Pues esa es la verdad. Uno tiene que ponerse a cantar y si a uno le falta algo como pareja, lo mejor es que la persona con la que uno se lo diga para terminar en buenos términos y para terminar bien, ¿sí? Porque es muy horrible uno ir a asesinar a una persona, o como hizo tal concejal de Bogotá que mató a la esposa por la misma cuestión. Y lo triste es que la justicia colombiana, por vencimiento de términos, es capaz de saltar a las personas que cometen un mal de esos. Y esperar que no se vencen los términos con el coronel de la policía de Tolima, que muy desafortunada la familia de la esposa de él, cómo la mató, cómo la dejó, y pues que le tocó entregarse, pero negociando su entrega. Entonces, para ese tipo de personas, primero tienen que llevar a una institución mental para mirar cuál es el problema que ellos tienen y pues que paguen las consecuencias de sus actos, porque es muy horrible dejar a una persona sin madre o sin hermano o sin hijos por un ataque de celos. Lo mismo ocurrió recientemente en Barranquilla.
Acuérdese. Barranquilla. La esposa del empresario. Del empresario. Qué horror, hombre. Extranjero, y entonces... Pero esto matar a un ser indefenso, hombre, es que eso da mucha berraquera, hombre. Uno, en dado caso, no tenga que asesinar a alguien, lo hace por legítima defensa, porque está en igualdad de términos, y el problema esté tan desbordado que ya o lo acaban o acaba, pero no una mujer que no tiene sino sus uñas y su conocimiento para poderse defender. Y los tacones. Sí, no, es que ni esas, porque yo creo que ellas cuando ven a una persona hermano quedan paralizadas, petrificadas, y pues la persona que hace el mal es muy fácil para terminarlas y finiquitarlas. Entonces es terrible que las personas, como decían ustedes, que los japoneses tienen su pera, péguenle o salgan en una vuelta. Todos tenemos ira, es un sentimiento. Respire profundo. Sí, respire profundo y vaya y... O vaya y busque al monojojoy, hombre. Eso, o vaya a busque a un presidente de cierta república que yo creo que más de uno que le quiere pegar su puño. Ay, María, yo le pego una patada, hombre. Y a mí me anotas también, por favor. Con mucho gusto, hermano. De cuenta suya las que quiera. Entonces, quiero también recordar a las personas que por favor ingresen al grupo de Facebook, a elbúhosdeleantioquia@hotmail.com, que ya vamos por las 1592 personas. Qué bonito, hombre, muchas gracias, muy amable. Entonces, y también que ingresen a www.elbuho.org, y también quería aprovechar la oportunidad de saludar al señor Juan Giraldo, que se acaba de conectar al Messenger. Entonces, saludos para él, porque él también es la persona que nos ha colaborado, y parte de la página, yo creo que el 80% de la página es de él, y es un esfuerzo que lo ha hecho sin recibir ningún beneficio económico, ni tampoco recibir un reconocimiento, porque trabajar con ese tipo de alicientes, uno trabaja mejor que en vez de recibir dinero y otro tipo de contraprestaciones por lo que uno hace. David, muchísimas gracias. Ese fue mi aporte, y noche, buenos días, y mañana les recuerdo también, de 11 a 12 del día, había una vez, por 710 AM, en la cadena Radio Super Medellín. Así es. Muchísimas había una gracias. vez. A usted, David. Néstor, hablamos. Gracias. Listo, perfecto. Y saludos a Beatriz. Muy gentil. Okay, chao, hasta luego. Saludemos rápidamente a don Carlos Velasco, que nos está llamando desde Armenia. Don Carlos Vinasco. Don Carlos Vinasco. Desde Armenia. Bienvenido, don Carlos. Buenas noches, padres señorazos. Don Carlos, ¿le podemos pedir un favor? Don Néstor Armando, Juan Manuel, mucho gusto en saludarlos. Don Carlos, ¿le podemos pedir un favor? Quítele el volumen a su televisor y escúchelo por el teléfono. Néstor Armando. Perfecto. Muchísimas gracias por su comprensión. Listo, Néstor. Sí, señor, perfecto, adelante. Está entrando muy bien. Bueno, hombre, yo hace tiempo quería saludarlo. La semana pasada intenté 2 veces, Néstor Armando, pero fue imposible comunicarme con ustedes. Se me cortó 2 veces la llamada, pero gracias a Dios hoy estoy acá. Muy encantado de saludarlos, hombre, de que estén al aire con este programa tan rico que me entretiene todas las noches. Y, hombre, yo le doy parte de la razón sobre el tema que están tratando a Néstor Armando, porque yo le digo que cuando uno deja o controla el sexo, no sufre esos celos tan enfermizos que se sienten cuando uno ama y que tiene como contacto con la persona que uno quiere. Pero, como decía Juan Manuel, los celos son una cosa tenaz, indescriptible. Usted no sabe todas las cosas que se pueden pasar por la mente por una persona que sufre de celos. De todas maneras, yo pienso que hay veces que esas cosas sufren transformaciones en las personas, que hay gente que debe controlar bastante eso. Estamos de acuerdo, don Carlos, y le agradecemos mucho a usted su concepto y su llamada. Esperamos que... Muchas gracias, Néstor Armando, y que tengan feliz noche y buen día. Muy amable. Hombre, don Carlos, a usted muchísimas gracias, bienvenido siempre, y esperamos que se vuelva a comunicar con nosotros. Y al doctor Jaime Monsalve, allá en el Centro Médico Buenos Aires, no te preocupes que tu libro no está en perdido. Tranquilo,
¿Cuál será el espejo enterrado que me... No, hombre, no hay ningún espejo enterrado, no, la Bella Villa, hombre. Bueno. Hay que conseguirlo. A propósito, sí, señor. Tenemos muy pocos ejemplares de nuestro libro La Bella Villa, así que quienes estén interesados pueden marcar ese número que aparece en pantalla, 310-540-3833. 310-540-3833, La Bella Villa, una compilación de historias sobre las calles, parques, cementerios, avenidas, iglesias, instituciones, monumentos, lo que usted quiera saber sobre Medellín está ahí en el libro La Bella Villa. Aparece el número en pantalla donde usted lo puede solicitar, 310-540-3833, 310-540-3833, y nos quedan muy pocos ejemplares. Sí, señor. Doña Lucía Sepúlveda nos llama del Poblado. Sí, señor. Doña Lucía. Buenas noches. Bienvenida. Sí. Muy amable, muy queridos. Señor Néstor Armando, gusto en saludarlo. La verdad era que Muchas no gracias. tenía la manera no lo había visto nunca, pero usted es un personaje. Es un bizcocho. No les pare bolas a Juan Manuel. Muchísimas gracias, doña Lucía. Muy amable. Una persona muy linda. Siempre he tenido una imagen perfecta de él, de gente que lo ha escuchado en la radio. Son cosas muy lindas. Muchísimas gracias, doña Lucía. Muy amable. Bueno, vamos, ¿cuál es el tema? La verdad, yo estaba en mi computadora. Estamos hablando de si se puede vivir sin amor, si se es capaz de vivir sin amor. Sí, yo creo que sí. Mira, yo tuve 2 matrimonios. El primero fue muy frágil, muy triste, porque se murió fui más novia que esposa. ¿Verdad? Sí, fue triste. Eso me duró, ¿qué? 1 año y medio. ¿Y cuánto de noviazgo? 2 años. Sí. Pero fue muerte natural, pues no lo mataron, no le pasó nada. El segundo sí me lo aguanté más. Pero ahí cambió los términos. Pero dije, se lo no más, aguantó. se acabó, arranco, soy sola, para allá y para acá. Y no me vas a creer que este es el momento. Hace 20 años lo dejé. Ajá. Y está detrás mío. ¿Todavía? Todavía. Eso es mucho amor. No, no tanto. ¿No crees que tengo un novio hace 3 años que es un piloto de aires? No digo el nombre porque no puedo decirlo. Y yo me porto tranquila, pero el cansón y el aburridor es él. Así es. Sí, señora. Así es. Entonces, se configura aquello del que... No alcanza a entender, pero ¿por qué? ¿Cómo por qué? Ay, no, es difícil. Sí, sí, sí. Supuestamente, pues y te cuento una cosa, que yo soy mayor que él. ¿Verdad? Eso que importa, eso no tiene nada que ver. Sí. Usted sabe que en el amor no hay esas diferencias tan artificiosas. Siempre se entiende, pero el hombre es ahí así, mejor dicho, la aburridora, y la que se pierde soy yo. Ah, pero eso está muy bien. Eso está muy bien. De todas maneras, yo sí digo algo, tengo una anécdota. Por favor, niñas, jóvenes, viejas, los años que tengan, reflexionen. No acosemos los varones. Tienen demasiados méritos. Son personas lindas, fabulosas, pero si los ponemos contra la pared, también reaccionan. Así es. Doña Lucía, muchísimas gracias. Muy lindo, Néstor Armando. Gusto en verlo, saludarlo. Dios me lo bendiga. Usted es un gran hombre. Muchas vale gracias. Demasiado en esta ciudad y yo sé que en muchas partes más. Muchísimas Dios gracias. me lo Lucía. bendiga. A usted muchísimas gracias, muy amable. Muy amable. Felicitaciones por el programa, los acabo de encontrar y cuenten con vidente. Del amor debemos ocultarnos o huir, como dice Borges.
Bueno, poder verles el rostro. Un abrazo para Néstor Armando. Atentamente, Carlos Enrique Sierra. ¿Era el de Carlos Sierra? El poeta, que tuvimos alguna vez invitado en Caracol. Ahora sí. Cuando el Festival de Poesía. Claro, muy bien. Hombre, Carlos Enrique, un saludo y nos debemos un café desde hace mucho rato. Sí, señor. Estamos muy amenazados. También Fernando Rego, hombre, que nos ha mandado varios mensajes, hombre, claro que lo tuvimos también en el programa, hombre. Claro. Yo decía, pues claro, ¿cómo no nos vamos a acordar de Fernando, hombre? Nos debemos un café. Bueno, nos llama don Héctor Rodríguez desde Guarne. Don Héctor, señor, buenos días. Desde la Puerta del Oriente. Desde Guarne, Puerta del Oriente antioqueño, señor Néstor Armando, Juan Manuel y amigos televidentes en el departamento y en todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de este canal regional, muy buenos días. La herramienta fundamental para precisar, descifrar o entender las actitudes del ser humano en algunos comportamientos acertados o equivocados, sin lugar a dudas, es la historia de principio a fin. Pero cuando en esas historias aparece la condición de la relación amorosa de las parejas, es preciso resaltar aquellas actitudes que tocaron límites en procura de ese final trágico que registra Cleopatra, Sansón y Dalila, Romeo y Julieta, Efraín y María, en una literatura que, con bases ficticias o reales, marcaron hechos que aún son cuestionados. Ahora bien, mirando a nuestro alrededor y meditando sobre el mundo de la naturaleza, nos damos cuenta de que todas las cosas dependen de la asociación y de la combinación de comportamientos reflejados en los sentimientos. El amor es la causa de la vitalidad de la sociedad, es la guía en la oscuridad y es lo único capaz de establecer una verdadera civilización en este mundo material. Este fue un aporte para el Búho de Antioquia. Muchas gracias, un abrazo muy cordial y hasta una nueva oportunidad. Don Héctor, a usted muchísimas gracias y bienvenido siempre. Que esté muy bien. Hola, profe, soy Eliud Marmolejo Estrada. Tengo 20 años y constantemente veo su programa y me gustaría que don Juan, si don Juan sabe de dónde viene mi apellido Marmolejo. Los felicito y admiro mucho por su programa, esperando algún día conocerlos. Quiero preguntarle si alguno de los dos conoce mi pueblo natal, Armenia Mantequilla. Claro que sí, hombre, ¿cómo que no? Allá hemos estado también. Claro. Sí, señor. Noches, buenos días. Hombre, don Johnny, Marmolejo es una deformación del apellido Mármol. El apellido Mármol existe, ¿no? Mármol. Acuérdese de el autor de una gran novela americana que se llama Amalia. Ese autor se llama José Mármol. O sea, es una derivación muy española de ese apellido Mármol. Y usted recuerda, por ejemplo, una de esas batallas, si no fue una batalla o fue un lugar de la Guerra de los 1000 días, el Capitanejo. Capitanejo Santander. Sí, señor. Es un pueblo. Sí. Bueno, de ahí proviene eso. Se hacen esas derivaciones y entonces toman un aspecto más bien como... Me imagino que esa terminación ejo debe ser diminutivo. Es diminutivo, sí. O también sí, un diminutivo a veces es burlesco, a veces es peyorativo, pero como por ejemplo el tominejo, ¿no? Pero viene de ahí con toda seguridad. Saludemos a Víctor que nos está llamando. Víctor, ¿de dónde nos llama? Buenos días. De la Floresta, don Néstor. Bienvenido, Víctor. Muchas gracias. A felicitarlos por el programa, como siempre, que nos entretienen estas noches largas. A usted, don Néstor, y al profesor Juan Manuel. Yo no sé si se podría ampliar la pregunta que usted hace con otra pregunta. ¿Se refieren solo al amor romántico o...? No, sin amor. No, el amor. Sin amor. El amor como sentimiento general. Como sentimiento primario y general. Qué bueno que el profe Juan nos contara qué le pasa a un... Si metese, qué le pasa a los niños lobos, qué le pasa, por ejemplo, al Robinson Crusoe, por ejemplo. ¿Qué le pasa
a una persona que se desprende de toda condición cultural, y qué bueno que el profesor nos contara desde ese punto antropológico su visión. Oiga, don Víctor, pero es que fíjese y verá que Robinson Crusoe sobrevivió porque se encontró un viernes, ¿no? Se encontró otra persona que estaba allá en esa isla. Desde el momento en que él no se sintió solo, entonces el deseo de vivir es muy fuerte. Es como en los enfermos cuando tienen el propósito de aliviarse. Recuerda la película El Náufrago, ¿no? Outcast, con Tom Hanks. Hombre, ese tipo se tuvo que inventar a un amigo. Se lo inventó, lo formó, es más. Una pelota de voleibol. De las cosas duras para él fue cuando se le escapó, cuando se le salió de la balsa. Inclusive le pinta sus facciones con su propia sangre y lo llama Wilson. Correcto. Mr. Wilson, no, le dice Mr. Wilson. Del otro que usted me mencionó fue Robinson Crusoe y... lo que le pasa a los niños lobo, profe. Bueno, imagínese qué tan fuerte es el amor que una loba es capaz de sentir la necesidad de un niño por el afecto, el amparo y el alimento que los amamanta. Pero también tengo entendido, no sé si lo interpreto mal, pero también se está remitiendo a los autistas, que también les dicen niños lobos. No, básicamente los que han encontrado por ahí los pocos datos que incluso los que han encontrado. Alguna vez a don Néstor le escuchábamos en su otro programa. En la India encontraron uno amamantado por una loba que no hablaba. Y también por chimpancés y todo. Aullaba, claro. Los niños de la selva que llaman. Sí, señor. Observe usted, por ejemplo, y este es el caso de una oyente de cuando estábamos en el otro programa, que nos mandó la foto inclusive de una gatica que la mató un carro y tenía cachorros, y una perrita que había en la casa sin estar preñada ni nada de eso, ¿no? Y empezó a producir leche inmediatamente y los alimentó. Así es. Pero entonces, para tratar de concluir la pregunta, pues porque yo tengo más preguntas con la pregunta que hace don Néstor. Efectivamente, entonces, ahorita como conclusión, ustedes podrían concluir que el amor, sin amor no existimos. Completamente. Puede que físicamente existamos, pero no. Es decir, como animales, no digamos, pero en este caso de animales, no quiero decirlo en ese sentido, sino como seres, tal vez diría que en estado vegetativo, porque definitivamente yo creo que lo que mueve todo tiene que ser un sentimiento primario como es el amor. Yo creo que tiene que existir. Mire, usted ha observado al autista, un niño autista, es absolutamente ausente, pero dentro de su ausencia establece una relación, sobre todo con la persona que lo cuida, que lo ama, su madre, que es una relación que lo apacigua, sin que haya una comunicación ni verbal ni gestual. Hay una conexión psíquica, pero existe algo, y hay niños que solamente pueden ser, puede hacerlo reaccionar solamente una persona, pero es porque existe un nexo afectivo de alguna manera. O una mascota, ¿no? O una mascota, exactamente. Sí, y la última, profe, para no extenderme a Juan Manuel, el amor se puede descomponer, en algo más, no sé, como hacía desucir, profe, usted, que se puede descomponer una parte más pequeña para poder, no sé, entenderlo, estudiarlo. No sé. Hombre, esa pregunta es muy difícil. Pero el amor es sujeto de análisis, lógicamente, y además, pues, todas las cantidades de formas que adquiere el amor son infinitas, realmente, son tantas que sería muy difícil como sentimiento, como pulsión,
como dotación, digamos, con la que llegamos al mundo, pues es una forma básica, natural. Creo que de ahí toma muchas formas y muchas direcciones, dependiendo del objeto amado. Yo pienso que sí se podría descomponer en uno que es más pequeño, pero en mucho más grande, en ternura. Claro. Aunque sea una forma de amor, pero yo creo que es como la esencia del amor, que no admite ningún otro sentimiento, no se contamina de ninguno, ni de odio, ni de pasión, ni nada. Se puede sentir tanta ternura por un cachorro, como por un anciano, por una flor, pero es un sentimiento mucho más universal, que está absolutamente descontaminado, más puro en esencia. No, sin meter el amor sexual, las formas que tiene el amor. Imagínense la conmiseración, por ejemplo, esa solidaridad con el otro, con el que está sufriendo, ¿no? Porque eso quiere decir conmiseración, es decir, sufrir o unirse a la miseria del otro. Eso es maravilloso. Profes, Juan Manuel, don Néstor, muchas gracias, hombre, que nos acompañen, muy bueno verlos. Desearles muy buen año. Yo sé que vienen proyectos buenos. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Feliz noche. Chao, gracias. Víctor. Recuerden, los interesados en nuestro libro La Bella Villa, tenemos muy pocos ejemplares, y quienes están interesados pueden llamar al teléfono que aparece en pantalla, 310-540-3833, 310-540-3833, y ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Quedan muy pocos ejemplares. Pueden llamar cuando ustedes lo estimen conveniente, naturalmente que en horas de oficina, 310-540-3833. Y queremos invitarlos también para que escuchen nuestro programa Había una vez, los sábados de 11 a 12 del día, y pues hemos empezado una serie sobre el Bicentenario de Colombia. Estamos hablando sobre el Bicentenario de Colombia, para que nos escuchen el sábado. ¿Tenemos líneas disponibles, Juan? No, tenemos a don Luis en Bogotá. Don Luis. Don Luis. Buenas noches, buenos días. Bienvenido. ¿Qué tal, don Luis? Habla Luis Arnello de Bogotá. Bienvenido. Juan y Néstor, muchas felicitaciones por su programa. Muchísimas gracias. Quiero intervenir un poquito, no sé si sea algo cruda pues mi información, ¿no? Pero como se está hablando del tema del amor y en fin, las cosas. Adelante, tranquilo. Y como se ha dicho que Freud pues habló tanto del amor y que condiciona tanto al género humano, pues hay una anécdota muy interesante que parece que contradice mucho a Freud, ¿no? Porque Freud pone el sexo como una de las cosas fundamentales del género humano. Sí, señor. Y entonces, en la antigüedad, Séneca, en una ocasión, él sintió un deseo sexual irrefrenable. Entonces se masturbó y le pasó el problema. Después sintió mucha hambre y se sobó el estómago, y se sobó el estómago, y se sobó el estómago, y seguía con hambre. Ajá, qué bien, hombre. Muy interesante. Eso está muy bien, pero muy bien traído, don Luis. Está perfecto. Qué maravilla, hombre. Extraordinario. Ahora quiero hacerles otra observación respecto a esos asesinatos brutales y a esa gente que hace cosas tan horribles, pues, los que hablaban ustedes desde Barranquilla, el de Ibagué, todas esas cosas, ¿no? En la finca nuestra, cuando a un perro le daba rabia, entonces no teníamos más que hacer sino envenenarlo. Era lo único que podíamos hacer. Esa inquietud yo se la dejo a los penalistas de la escuela positiva, o se la dejo a las gentes que tienen otra proyección en la vida, o que miran las cosas de otra manera, para que la analicen. Pero una persona que comete una cosa de esas, que está en un estado de rabia tan espantoso, es decir, que está envenenado, yo no sé pues cómo haga uno para librarse de una cosa de esas, ¿no? En Norteamérica, cada rato y casi todos los meses, la justicia hace cosas
que la generalidad de la gente las acepta porque la pena de muerte es una cosa que es un escarmiento muy brutal, pero para un perro bravo no hay más sino el veneno. Buenas noches, Javier y Juan Manuel, y después les colaboraré. Todavía, lo mismo que para una cucaracha, no hay sino chancleta. Eso Don sí, Víctor, muchísimas gracias. muy amable. Perdón, don Luis en Bogotá, Luis, muchísimas gracias. Claro. Nos llama Jaime desde Río Negro. Don Jaime, Buenos días, señores. bienvenido. ¿Cómo están? Bien. Muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Lo que les quería comentar, no sé si fue Juan el que dijo una vez, que la primera causa de por qué se terminaría la paz en el mundo si lo hubiera sería por el amor. Dado que si hubiera amor y hubiera paz, el vecino le pondría los cachos a la vecina, pues a la pareja con la vecina, entonces ya ahí existirían celos. Yo creo que no es posible vivir sin amor, pero vivir con él tampoco es tan llevadero. Es cierto. Entonces También implica sufrimiento. esa es la cuestión. Sí. El amor es una caricia, pero también es una lágrima. Pero es un sufrimiento feliz, es un sufrimiento que buscamos. Ave María, claro, ni que lo diga. Sin embargo, por ahí hay un tipo de español que dice: el amor amordaza, y yo prefiero una mujer que esté loca y no cuerda, porque las cuerdas atan. Ay, María, hombre. Bueno, señores, muchas gracias. Hoy es por el todo, día pues. de los chispazos, hombre, qué maravilla, hombre. Qué bien. Muy bueno, muy bueno. Excelente. Excelente. Bueno, señores, que estén muy bien, pues. Tenemos líneas disponibles en este momento. Tenemos también correo, ¿cierto? Pero muchos, amigos. A ver, adelante. A ver, sabiduría de 90 años, eso sí es amor. Cordial saludo, estimadísimos profesores, nuestro viejo amigo y siempre el que nos escribe muchos correos, don Álvaro Fernando Cuartas, hombre. Muchas gracias, don Álvaro. Saludos a su familia y al doctor Cuartas. Bueno, tenemos una crítica, hermano. Una crítica, pero suavecita. A ver, yo se la leo para que de pronto para que le demos equidad aquí a la participación. Hombre, por Dios. ¿Qué pasó? ¿Se perdió? No, mijo, es que yo definitivamente... Bueno, nos dice el señor Pulido, si no estoy mal es el nombre de él, que hoy no estuvo tan fluida la conversación. Bueno, hay veces que los temas no dan como para que haya mucha agilidad ni mucho dinamismo, pero de todas maneras eso forma parte del paseo, ¿no? Esos son los gases del oficio, como decía el intestino, señor Pulido. De aquí está. Bueno. Mire, dice el señor Pulido, don Manuel José Pulido Bravo. Hoy los he visto, a diferencia de siempre, con reducida fluidez en sus interesantes diálogos. Tal vez por el comentario del caballo que no ameritaba la reacción ofrecida. De todas maneras, deben continuar con sus conversatorios y aspirar seriamente a ser vistos por las cadenas nacionales. Mis respetos. Muchísimas gracias, don Manuel José. Ha aceptado su comentario sin ningún caballo? problema. No, el caballo que quedó mal capado, ¿no? Eso. Ya. Sí. Bueno. Saludemos a Lechuza. Lechuza. A ver, hombre. Lechuza. Buenas noches. ¿Y el hijo de Lechuza cómo se llama, hombre? Buenas chiquito? noches. Hombre, definir pues el amor es muy difícil. Y hay montañas de literatura sobre el amor y para definir el amor. Pero yo voy a dar un acróstico sencillo al alcance de la mayoría de las personas. Y cada palabra de definición se puede investigar, especular y lo profundo que significa. Por ejemplo, amor, A, armonía, M, motivación, O, organización, R, responsabilidad, respeto. Una definición de amor al alcance, fácil, asequible
y uno especula sobre cada palabra y bueno, encuentra mucha satisfacción en la explicación. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. A usted, Lechuza, muchísimas gracias. Lechuza, muy amable. Muy amable. A ver, gracias a doña Isabel Flores, a doña Constante Magda Gómez Cantillo, a un informante amigo que nos habla sobre los libros, los protocolos de los sabios de Sion, a Fernando Urrego, ya lo mencionamos, y aquí tenemos otro amigo que es jajaja, jua, jua, jua. Bienvenido. Muchas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias. Nos está llamando Jaime desde Aranjuez. Jaime, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Bien, no, yo llamaba, es la primera vez que veo el búho. Me pareció muy interesante. A esta hora no encontramos con qué entretenernos y que más bien con un foro, una discusión sobre un tema tan interesante. Ahorita los jóvenes vemos películas, lo pueden malinterpretar, porno, lo que sea, porque a esta hora dan eso y hay muchos que nos trasnochamos a esta hora, pero deseo felicitarlos por un gran programa y como dijo el televidente pasado, sería muy muy interesante que no fuera solo por esta cadena o no a esta hora, sino en horarios más adecuados y que personas que deseen también verlo lo puedan ver. También quiero saludar a la gente del Facebook y de www.elbuho.org. Estoy hablando con ellos frecuentemente y muy interesante. Pues Jaime, a usted muchísimas gracias, muy amable. Bueno, que esté muy bien. Y bienvenido siempre. Doña Isabel, perdón. Sí. No, Jaime, a usted muchísimas gracias. Bueno, buen día. Que quería recordarles quienes estén interesados en nuestro libro La Bella Villa, pueden llamar al 310-540-3833, 310-540-3833, y ahí les darán toda la información sobre nuestro libro La Bella Villa. Nos quedan muy pocos ejemplares y creemos que es una buena herramienta, no solamente para reconocer la ciudad, sino también como solaz, para que se lo disfruten. La Bella Villa, el libro que hemos escrito hace ya más o menos año y medio, y quienes lo deseen pueden llamar al 310-540-3833. Juan, ¿decías? No, es que aquí hay una carta muy bonita de doña Isabel Flores, no hay tiempo para leerla toda en este momento, pero ella busca a un profesor de Bolivariana, don Carlos Mario Garcés, al que llamaban o al que le dicen Caloma, y si hay alguien que lo conozca o que sepa de él, pues ojalá nos avise para darle este dato a doña Isabel Flores. Gracias por esa carta, es muy bonita realmente. Vamos a buscar otro espacio para leerla completa, muy amable. Bueno, estamos llegando al final de nuestro programa, sacamos conclusiones, Juan Manuel. Hombre, el amor es un sentimiento que une, de conjunción, que propicia todo lo que puede pasar en el mundo y sobre todo que nos garantiza nada menos que la continuidad en esta tierra. Quién sabe cómo serán otras dimensiones, pero de todas maneras aquí sin amor es muy difícil que se pueda lograr la perpetuidad o la continuidad de la especie. Sin embargo, el amor es un arma de muchos filos y es un arma que se vuelve peligrosa y que puede dañar terriblemente a aquel que lo siente o que lo sufre. Hoy, desgraciadamente, a nombre del amor se están cometiendo muchos crímenes, así como Policarpa Salabarrieta daba en su proclama final allá ante el pelotón de fusilamiento: oh libertad, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Pues aquí tenemos que parodiar esto y parafrasear y decir: oh amor, cuántos crímenes se cometen en tu nombre. Porque aquí hay asesinos, aquí hay ladrones, aquí hay estafadores, aquí hay violadores, aquí hay corruptos
en cantidades impresionantes que siempre sacan como escudo, como un moto, como un caballito de batalla, el que todo eso lo hacen por amor. Están muy equivocados, ¿no? Es decir, esa interpretación del amor tan acomodaticia y tan sabrosa es simplemente un engaño y una trampa. Yo creo que el nombre del amor es sagrado y, como decía uno de esos, Platón o Sócrates, cualquiera de los dos, ¿no? Decía, vulgare amici nomen, sed rara est fides. El nombre de amigo es vulgar, pero su fe es rara, o es escasa. Entonces, pues podemos decir del amor también. El nombre del amor puede que sea muy vulgar, pero la fe en el amor es escasa, desgraciadamente. Yo creo que el ser humano, definitivamente, al margen de que le toque vivir solo o no, deberá siempre proyectar ese sentimiento interior que es primario, que es el que lo lleva a compartir con los demás. Y si no con los demás, con la naturaleza, con lo que lo rodea, con las criaturas que existen en su alrededor. Descargar ese sentimiento, un sentimiento que a todas luces yo creo que es el que nos indica que en efecto, al contrario de lo que decía Hobbes, que el hombre nace, el hombre es lobo para el hombre. El que decía el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Ese es Rousseau. Sí, señor. Yo creo que Rousseau tenía razón. Es decir, de pronto puede parecer muy simplista lo que voy a decir, obviamente que sin meterse en digresiones de largo aliento sobre el amor, porque pues, imagínense, desde que conocemos al hombre y la historia de la humanidad se está estudiando sobre el amor y no se ha terminado de concluir, como decía usted, Juan, porque es un sentimiento que nunca termina, que nunca acaba. Pero de todas maneras, el fondo de todo es que el ser humano es amoroso por naturaleza. Ama, no sé, el objeto de su amor puede ser muy disímil. Pueden ser otras personas, o pueden ser animales, o pueden ser plantas. De hecho, encontramos apasionados por estudiar los estratos del hielo, cómo era hace miles de millones de años. O cómo, si no estoy mal, creo que Jay Goodman es la que se dedicó a cuidar a los chimpancés o a los gorilas. Les dedicó toda una vida. Y murió por eso. Murió por esa causa. Sí. O como María Reicher, que se dedicó a estudiar las líneas de Nazca y quedó atrapada por el embrujo de ese desierto 40 años. Era el objeto de su amor. Lo que quiero decir con esto es que nosotros, por naturaleza, amamos. Y yo creo que el amor simplemente es, más allá de encontrar el objeto del amor, es una condición interior que se irradia, que se proyecta. No es tanto amar el objeto, es sentir amor, es dar. Yo creo que esa es la verdadera definición de amor. Es dar, es darse, es entregar. Y yo creo que, en esencia, el ser humano, cuando logre delimitar ese sentimiento que de pronto se convierte en pasión, que lleva muchas otras actitudes que pueden ser muy difíciles, terribles, crueles, o muy altruistas y desprendidas, pero cuando llega a esa esencia de entender que es simplemente dar, yo creo que entonces, como decía ahora, que yo encontraba que la ternura era como la esencia del amor, y ese dar para mí es ternura. Y cuando se logra proyectar eso en cualquier ser que nos rodee, entonces yo creo que por fin encontraremos la paz. Llegamos al final de nuestro programa. Ustedes, muy amables televidentes, por acompañarnos, muchísimas gracias. Llegamos también al final de nuestro ciclo semanal, así que les agradecemos mucho la compañía. No se vayan, porque ya viene el noticiero de la Deutsche Welle y luego Prisma y toda la programación de Teleantioquia, que sigue siendo el canal público más visto en Colombia, gracias a que usted también siente pasión por lo nuestro. Gracias y buenos días.